Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que sin duda ha dado mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo turco y más allá. El título de nuestro vídeo de hoy ya nos da una pista bastante clara: Kerem Bürsin y Hande, se acabó el amor en su nueva vida. Así es, amigos, vamos a desgranar los últimos rumores, las señales y lo que realmente podría estar pasando con una de las parejas más queridas y seguidas, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sé que muchos de ustedes son fans acérrimos de esta pareja, igual que nosotros, y la idea de que su relación haya llegado a su fin, o al menos esté pasando por un momento complicado, es algo que nos entristece y, a la vez, nos genera muchísima curiosidad. Por eso, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal. Así no se perderán ninguna de nuestras actualizaciones, análisis y, por supuesto, las últimas noticias de sus celebridades favoritas. Vamos a empezar. Hemos visto a Kerem Bürsin y Hande Erçel como una pareja inseparable durante un tiempo considerable. Su química en pantalla, especialmente en la exitosa serie Sen Kalkam, traspasó la ficción y conquistó los corazones de millones de fans alrededor del mundo. Sus publicaciones juntos, sus sonrisas cómplices, sus viajes compartidos, todo parecía indicar un futuro sólido y feliz. Pero como bien sabemos, en el mundo de las celebridades, las apariencias a veces engañan, y las redes sociales pueden ser un arma de doble filo, mostrando una versión idealizada de la realidad. Los primeros indicios de que algo no iba del todo bien comenzaron a surgir hace ya unos meses. Notamos una disminución en las publicaciones conjuntas, algo que para una pareja tan activa en redes sociales era bastante inusual. Los fans, siempre atentos, empezaron a especular: ¿están simplemente tomando un descanso de las redes? ¿Están enfocados en sus proyectos individuales? ¿O hay algo más profundo detrás de este silencio digital? Luego empezaron a aparecer las pruebas, o al menos, lo que muchos interpretaron como tales. Por un lado, vimos a Hande Erçel disfrutar de unas vacaciones en solitario, o acompañada de amigas cercanas, sin la presencia de Kerem. Si bien esto es completamente normal en cualquier relación, en el contexto de una pareja tan mediática, cada movimiento es analizado al milímetro. Por otro lado, Kerem Bürsin también ha sido visto en diversos eventos y actividades sin Hande. Y lo que más ha llamado la atención son los sutiles cambios en sus perfiles de redes sociales. ¿Eliminaron fotos juntos? ¿Dejaron de seguirse mutuamente? Estos detalles, por pequeños que parezcan, en el universo de las celebridades, a menudo son los primeros en confirmar o desmentir un distanciamiento. Lo cierto es que hasta el momento ninguno de los dos ha emitido una declaración oficial y contundente al respecto. Y aquí es donde entra la especulación, las filtraciones y los rumores que en el mundillo, a veces son más elocuentes que las palabras. Hemos escuchado de fuentes cercanas, de personas que supuestamente los conocen, que la relación habría sufrido un duro golpe. Se habla de diferencias irreconciliables, de agendas apretadas que los mantienen separados por largos periodos de tiempo, o incluso de que ambos habrían decidido tomar caminos separados para enfocarse en sus respectivas carreras y en su crecimiento personal. Es importante recordar que Kerem Bürsin, tras el éxito de Sen Kalkam, ha estado explorando diferentes proyectos, tanto en Turquía como a nivel internacional. Y Hande Erçel, por su parte, también ha estado muy activa, con compromisos publicitarios y la expectativa de nuevos proyectos actorales. El mundo del entretenimiento es vertiginoso y exigente, y mantener una relación estable bajo esa presión puede ser un desafío monumental. Otro punto que alimenta los rumores es el reciente silencio en sus vidas públicas. Si antes cada salida, cada aparición, era un acontecimiento y se compartía con sus seguidores, ahora parece que ambos están optando por una mayor discreción. Esto, para muchos, es la confirmación definitiva de que la relación está pasando por aguas turbulentas, o incluso de que ya no existe. La falta de interacción en redes, la ausencia de me gusta o comentarios en las publicaciones del otro, que antes eran constantes, ahora son nulas. Hemos visto cómo algunas revistas y portales de noticias del corazón turcos han destacado estas ausencias y han dedicado titulares alarmantes a la posible ruptura. Algunos incluso sugieren que ya han rehecho sus vidas por separado, que están conociendo a otras personas, o que simplemente están disfrutando de su soltería. Sin embargo, como siempre debemos hacer, debemos ser cautelosos con la información que circula y esperar a que haya confirmaciones oficiales. Es crucial entender que, a pesar de ser figuras públicas, Kerem y Hande son personas. Tienen derechos.
o a su privacidad y a vivir sus vidas sin el escrutinio constante de la opinión pública. Si han decidido tomarse un tiempo, si han terminado su relación, o si simplemente están atravesando una fase difícil, es su decisión y debemos respetarla. No podemos pretender saber la verdad absoluta basándonos únicamente en lo que vemos en las pantallas de nuestros teléfonos o en lo que leemos en Internet. Sin embargo, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Es real el fin de su amor? ¿O estamos ante una estrategia de los medios para generar polémica y mantenernos enganchados? La verdad es que no tenemos la respuesta definitiva. Lo que sí podemos hacer es analizar las señales y ofrecerles nuestra perspectiva, basada en la información que ha ido saliendo a la luz. Si analizamos la trayectoria de parejas famosas, es común que, tras un periodo de intensidad mediática, algunas necesiten un respiro. A veces la presión de estar siempre juntos o de proyectar una imagen de perfección puede ser abrumadora. Quizás Kerem y Hande estén intentando encontrar un equilibrio entre su vida pública y su vida privada, y eso implique, temporalmente, distanciarse de las redes sociales y de las apariciones públicas conjuntas. Por otro lado, la separación de parejas en el mundo del espectáculo no es algo nuevo. Las exigencias de las carreras, las diferencias personales y las tentaciones pueden pasar factura. Si realmente han decidido tomar caminos separados, lo más probable es que sea una decisión meditada y que ambos busquen lo mejor para su futuro. Y aquí es donde entra la nueva vida, a la que hace referencia nuestro título. Si la relación ha terminado, ¿cómo será esa nueva vida para Kerem y Hande? ¿Continuarán trabajando juntos en proyectos futuros, manteniendo una relación profesional cordial? ¿Se centrarán en sus carreras individuales, buscando nuevos horizontes? ¿Y qué hay de su vida personal? ¿Estarán abiertos a conocer a otras personas? Estas son las preguntas que nos mantienen intrigados y que, como fans, nos gustaría ver resueltas. La especulación sobre la nueva vida de cada uno se intensifica cuando observamos sus actividades recientes. Ambos se ven enfocados en sus proyectos y en su desarrollo profesional. Kerem, con sus ambiciones internacionales, y Hande, con su talento y su gran popularidad, tienen un futuro brillante por delante independientemente de su estado sentimental. En resumen, queridos amigos, lo que está claro es que la relación de Kerem Bürsin y Hande Erçel se encuentra en un momento de gran incertidumbre. Las señales apuntan a un posible distanciamiento o incluso a una ruptura, aunque no haya una confirmación oficial. Hemos visto la disminución de su actividad conjunta en redes, sus apariciones por separado y los rumores que circulan en los medios. Lo que sí podemos destacar de este análisis es la importancia de la discreción y el respeto hacia la privacidad de las personas, incluso cuando son figuras públicas. Si bien nos encanta seguir de cerca la vida de nuestras celebridades favoritas, debemos recordar que detrás de las cámaras y de las redes sociales, hay personas con sus propias vidas y sus propias decisiones. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Creen que Kerem y Hande han roto definitivamente? ¿Piensan que es solo un momento de crisis o una estrategia para generar atención? ¿Qué les gustaría ver en su nueva vida, tanto individualmente como si en algún momento retoman su relación? Dejen sus opiniones y especulaciones en la sección de comentarios aquí abajo. Me fascina leer sus puntos de vista y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante e intrigante y les ha mantenido enganchados, no olviden darle a me gusta. Su apoyo significa muchísimo para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de Kerem y Hande, para que todos estemos al tanto de las últimas novedades. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras en el mundo del espectáculo. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.